tanto en su valor, en su escala de valores, como la enemistad y el odio, que es el par que marca arriba. Entonces la 12 es la E. Ya, la 13, ira colérico. La E, profesor. La 13, la E. A ver, ¿por qué? La B. La D. ¿Sinónimos? Ya, pero mira, ¿cuál es la ira? Es un sustantivo, ¿no es cierto? Sinónimos son profe, pues. Ira, colérico, pero son sentimientos que se complementan, ¿no es cierto? Porque, digamos, el colérico, ¿de qué está hecho el colérico, digamos? ¿O cuál es su materia prima? Hablemos así del colérico. La ira. De la ira. La ira, la cólera, ¿no? Que también le llamamos, ¿no? La cólera, la ira. ¿No? Entonces, es un sentimiento que se complementa uno de otro. Entonces ahí está fácil, pues, ¿no? Miren, chicos, estamos hablando de afectividades, ¿ah? ¿No? Profesor, también puede ser simpatía y amor, porque también es un sentimiento o un afecto. Mm, pero ¿La C? digamos la simpatía, ¿el amor solamente se llena de simpatía? Pero es algo También parecido, pero no tan cerca, profe, también es algo así. Entonces el más próximo sería la C, profe. La E, profesora. ¿Cuál era ira? las El más No, próximo sería la C. claro, porque estamos diciendo de que hay algo que se complementa de otra cosa y se hace eso. Entonces la respuesta es la E, pues, ¿no? Los seres bondadosos están llenos de ¿qué? ¿O cómo se alimentan? Benevolencia. ¿Cuál es su De materia benevolencia. prima? ¿No? Entonces, en este caso, es la benevolencia, ¿no? Entonces, la 13 es la E. La 14. ¿Qué pusieron en la 14? Profe, la 13 es la D, La la E, E. profesor. La E, profesor. La 13 es la E, sí. Esa es la E, está bien. La 14, La E también, profe. la 14 es la E. Profesor. ¿La E por qué? La Porque el cantante B. canta la ópera. Sí, miren, pero porque, por ejemplo, también hay... Podría. Pero no Ya, hay cantante solo de ópera, pues. ya, pero mira, La ¿qué C, hay profe, acá? la C. La C, La C, conductor automóvil. Ya, puede ser, ¿ah? También, ¿ah? Porque miren, ¿qué También está sería, pasando? entonces sería la B. ¿Qué está Lo más pasando La B ahí? sería. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué tipología Pero analógica hay? arte, Hay una instrumentalización, ¿no es cierto? Porque miren, relacionado al arte. para leer un poema, para que un poema se haga efectivo, ¿no? Para que pues, se haga la performance del poema, digamos que el poema se lea, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita el poema para ser leído? Un lector, pues, ¿no? un lector. Ya, entonces este lector va a activar ese poema, ¿no es cierto? Que existe de repente en escritura, ¿no? De repente está escrito, pero necesita que lo lean, ¿ya? Entonces podría ser este conductor automóvil también, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no lo escogería? ¿Por qué yo escogería la E? A ver. Porque conductor automóvil también está en ese rango, miren. Porque en los dos, profesor, se tiene que hablar o cantar. Acá, exacto, mira hasta dónde va la abstracción de la analogía, ¿no? La analogía también quiere un par básico que escojas, pero que vaya de acuerdo con la naturaleza de lo de arriba, ¿no? En ambas, por ejemplo, se va a usar la voz, ¿no es cierto o no? Se va a hablar, ¿cierto? Se va a activar algo con el lenguaje. Entonces, miren, hasta ese punto viaja la analogía en su abstracción, ¿no es cierto? Ya, entonces la respuesta es la E, cantante ópera. Siguiente, 15, sonrisa, risa. Mueca, gesticulación. No sé. Ya, La ¿por C, qué? profe. ¿Por qué es la C? Miren, Porque La A. primero la sonrisa, Es lo que promueve la sonrisa, en otras palabras. ¿qué habla? Pero la sonrisa, ¿qué cosa es? una mueca. Es una mueca, ¿no es cierto? Una expresión también.
Claro, que básicamente, ¿qué es la sonrisa? Es el movimiento de los músculos de mi cara, ¿cierto? Por ejemplo, cuando me tomo una foto y me dicen sonríe, ¿no? Sonríe, mire el pajarito, ya. Entonces, sonrío y lo que hago es mover los músculos de mi cara y paralizarlos, ¿no es cierto? Durante un momento para poder hacer una expresión pues, de felicidad, de alegría, ¿no? Entonces, esa es la sonrisa, ¿no? Una mueca, ¿no? Una mueca. Entonces, y ahí ya tengo ya. Si yo tengo ya el resultado conozco el, el significado de sonrisa y sé diferenciarlo de risa, pues tengo ya ahí la respuesta, ¿no? La respuesta es la C, ¿no? 15C. 16, párpado, ojo. Eso es parte de todo. A ver. La A. La C, profe. La C, profesor. La C, profesor. Claro. ¿Por qué no podría ser la E, por ejemplo? Porque ese es un También objeto, puede ser algo la E. que se pone. ¿Por qué? Pero está más allá, está más allá, por ejemplo, la botella y el corcho van a la misma vez, el ojo y el lentes, no, profesor, no cae. Es un objeto. Algo que Claro, te... claro. Entonces, miren, claro. Entonces, miren, lo que me está pidiendo el par básico de arriba es la correspondencia de dos términos que conservan la misma naturaleza de las cosas, ¿o no? Podríamos decir que son partes del cuerpo, ¿no? ¿No? Parte de la vista, ¿no? Profesor, se podría decir que son complementos. Claro, ¿no? Que son complementos, que pertenecen uno al otro, ¿no es cierto? Que entre ambos desempeñan una función, ¿ya? Juntos, ¿no? Entonces, pero ambos pertenecen a la misma naturaleza, ¿no es cierto? A la naturaleza humana, ¿no? ¿Los lentes pertenecen a la naturaleza humana o no? ¿O es algo material? Material. No pertenece, profe. Claro, material con algo de la naturaleza humana no va, pues. Entonces, pero la C sí me marca dos elementos que sí pertenecen, entre ellos se corresponden a su naturaleza, ¿no es cierto? ¿No? El corcho y la botella, ¿cierto? Ambos se complementan y también pertenecen a su misma naturaleza. Entonces sería la C, la 16, la 17. La A, profe. La 17, la A, ¿crees? La E. ¿Mm? A ver. Chicos, La D, profesor. claro. La D, profesor. Miren, lo que tienen que La D, observar, profesor. La B. porque miren, su compañera dijo la A, ¿no? Reunión, entusiasmo. Puede ser, ¿no? Podrían conservar, digamos, esa correspondencia, pero me está pidiendo el par de arriba, el par básico, me está ordenando una tipología, ¿no es cierto? Una naturaleza. Tiene que adecuarse a esto que te estoy pidiendo, me dice. Entonces, tragedia a pesar, ¿a cuál más se adecuaría? Pues a la D, ¿no La es D. cierto? A la Entonces, D, porque fue lo luto. claro. Entonces, 17 de la 18, mecha vela. Eso también es complemento, ¿no es cierto? A ver, mecha vela. Miren, fíjense en la naturaleza de mecha vela. Fíjense qué sirve, para qué sirve la mecha y la vela, cuál es su función. La A, Fíjense- profe. La A. C, profe. A ver, perdón. La A, profe. La A, profe. La profesor. Obviamente, ¿no? En la naturaleza de las analogías, díganme ustedes, el filamento, que sabes cuáles son los filamentos, ¿no? Los fierritos, estos que están adentro de los focos de luz, ¿ya? Esos son los filamentos. El filamento podría representar a la mecha Sí, profe. y el foco podría representar a la vela, podría tener su correspondencia. Sí, ¿no es cierto? Y además, ¿por qué? Porque ambos navegan en qué mundo, ¿no? ¿De qué? En dar luz. En dar luz, en generar luz, en alumbrar, ¿no es cierto? Iluminar, profe. En ese mundo, ¿no? De iluminar, de dar luz, ¿no? Entonces,
La respuesta es la A, 18A. A ver, gobierno país. La Bien. T, profesor, en la 19. ¿La 19 cuál es? La T. D. D, cerebro-cuerpo, ¿verdad? Bueno, fíjense. Cerebro-cuerpo no es. La C. Ya, pero fíjense la naturaleza. Por eso es que siempre es bueno poder relacionar. La B, profesor. Y ahora vamos a hacer luego un ejercicio. La B, profe, la B. La B. Ah. La ¿Por qué, B. ¿Por qué la B? A ver. La A, profe. Pero La viene A, de un- profe. Es la A, profe, ya dije. como país que La A, viene de... profe. Disculpe, Miren. profesor, yo digo la T. Sería cerebro, cuerpo. Claro, pero miren, jóvenes. Acá hay un valor que supera simplemente al estar incluido en un espacio, ¿no es cierto? Porque el alumno, pues, puede estar en una escuela, ¿no es cierto? Está situado dentro de una escuela, no tiene una posición. Igual el libro en una biblioteca, ¿no? El buen obrero en una fábrica también, el cerebro en el cuerpo y el pianista en el piano. Todos conservan, digamos, este tipo de rasgos, ¿no? De que están incluidos uno del otro, tal vez dentro, funciona el gobierno dentro de un país, ¿no? Pero acá hay un nivel semántico mayor que nosotros tenemos que analizar. Y justamente la analogía me dice eso, ¿no es cierto? Que no tengo que conformarme con un solo sentido, sino que tengo que encontrar el par más semejante, ¿no? Y díganme, ustedes, ¿cuál es la función de un gobierno dentro de un país? ¿Qué tiene que hacer? Por ejemplo, ahora que estamos en campaña electoral, ¿no? Informar, profe. ¿Cómo? Informar. Un gobierno dentro de un país informar, bueno, también, ¿no? Pero ¿qué es lo que el gobierno promete hacer por ese país? Profesor, sería el gobierno gobierna el Acciones, país, profe. el cerebro gobierna el cuerpo, ¿no cree? Bueno, sí, podría ser, ¿no? El La cerebro E también. gobierna La el C, cuerpo, profesor. La pero C. digamos, ¿dónde está el valor efectivo del trabajo, del desarrollo? Obrero, fábrica. La C, profe. Ya, Obrero. es la C, ¿no es cierto? Entonces, la que más se acerca, aparte del tema de poder pertenecer, de encontrarse incluido dentro, ¿no? De un espacio, hay este afecto funcional, ¿no es cierto? ¿Qué hace un obrero, no? Justamente un obrero también trabaja, ¿no? Dentro de un espacio llamado fábrica. Entonces tenemos la C. La 20, sonido, melodía. La E. C, tono, composición. Tono, composición. Bueno. La C. La C, profesor. Tono y composición. Ajá. ¿Por qué la C? Tono, composición. Miren lo que me está pidiendo arriba es el sonido, ¿no es cierto? Que es un sustantivo. El eco, profe. La D. La D. La D, profe. D, profesor. La D, profesor. Me está hablando de una categoría, de una clase de sonido, porque todos los sonidos son melódicos. Les hago esa pregunta. No, No todos. No, porque no. Entonces, pero igual, ¿no? En el eco, el sonido puede ocurrir, puede provocar una clase de sonido melódico, ¿no? Que está situado y es melódico, ¿no es cierto? Y eso me está diciendo, ¿no? El eco también puede producir un tipo de ruido que es una repercusión, ¿no? Pero es exacto, lo marca, ¿no? Las demás opciones no me dan ese aspecto, digamos, ese rasgo marcado, así, exacto, ¿no? Esto es algo que repercute, esto es algo melódico, ¿no? Entonces la B, sí me da esa opción. Entonces 20 es B. Acá, 21, inspector control, esa es fácil. ¿El inspector qué hace? Inspecciona. Controla, ¿no? En este caso. ¿No? A ver, ¿qué más? A ver, y ahí hay una... Miren, y fíjense en lo que me está pidiendo el par básico,
que es un aspecto que tiene un rasgo. La E, la E. La A. Ya, La pero B. miren, la B, claro, es la B, ¿saben por qué? La B. Porque miren el rasgo que mantiene arriba, inspector controlar, ¿no es cierto? La B. Está muy Ah. vinculado también al lado de La B, profe. generar justicia, ¿no? La 21 es la B. Sí. 22. A. A, profe, la A. A, ¿No? Cultura como actual. también la B. La D, profesor. La D. Claro. La E. Ahora, ¿por qué la D y por qué no la A? La A es, profe, porque la pintura es igual que la escultura y la vista es igual que el tacto. Ya. Ya, y si Porque son diríamos, Eso no, sentidos, profe. y si diríamos que es la música, que es la D, ¿quién podría explicar eso? La pintura inspira la danza. Escultura, tacto. Por la apreciación. Porque la música es a través de los oídos y las esculturas y la pintura es a través de la vista. Por la vista. Al igual que la música, pues. Excelente. Mira, eso es una abstracción de verdad lo que has hecho, mira. ¿No? Porque verdad, ¿no? La pintura entra por la vista, ¿no? Y la música por el oído, ¿cierto? Y ambos, digamos, tendrían el mismo aspecto, es el mismo sentido que yo diga, yo escucho, yo veo, que yo toco, ¿no? Porque hay un rasgo que los diferencia, ¿no es cierto? Que es el sentido de que yo puedo, pues, simplemente mirar y simplemente escuchar sin acercarme, ¿no? Sin tan solo tocar nada, ¿no? Sin no llegar a eso. Entonces, ambos se corresponden, ¿no? Entonces, La D sería, profe. sería la D. No, la E está completamente descartada. La D. A ver, la 23, escama pez, parte todo. C. Y otra vez les recomiendo, o sea, hay, profe. hay opciones que se parecen, como la A, ¿no es cierto? Pero miren la naturaleza, la naturaleza. La D, profesor. La C. La D, profe. La B, La profesor. C, profe. Habla de un animal. Ah, pero miren en la naturaleza que se maneja arriba. No es techo casa. Dale, la. tiene que ¿Mm? ser único, que solo tengo. No, es parte de Sí, todo. profe, la C, La profe. D. Es la La C, C, profesor. La C. Profe, porque son animales. claro, está en la naturaleza animal, ¿no es cierto? Entonces, los demás no, ¿no? Los demás navegan en otros espacios, ¿no? Techo casa, pétalo rosa, hoja, pluma, ¿no? Pluma colchón, de repente si fuera pluma, ¿no? Y un animal, por ahí que sí, pero dice pluma colchón, entonces está descartado. Entonces le la C, la 23. 24. Poesía escultor. La- ¿Ah? B. La C. Editor traductor. La A. La B, novelista. La B, A ver, tu novelista propagandista no es. La E, profesor. La C, profe. La E. La E, profe. Porque Claro, y la D, ¿por qué no? A. Ujú. pertenecen a una especialidad. Claro, a una especialidad, ¿no es cierto? Pero miren, las demás no tienen nada que ver, ¿no? Y esta guarda al menos un rasgo, ¿no? La D guarda un rasgo que lo acerca al tema del poesía escultor, ¿no es cierto? Así como el químico, ¿no es cierto? Es un tipo de ingeniero, ¿no es cierto? Y también podría acercarse a que la poesía y la escultura la vean en el mundo de las artes, ¿no? Pero digamos acá, ¿no? En las demás alternativas no encontramos ninguna solución. Entonces, la que podríamos acercarnos y por descarte podría ser la D.
A ver, 25, aserradero madera. Ustedes en Puerto Maldonado definitivamente saben lo que es un aserradero, ¿no? Sí, profesor. Entonces, es un aserradero, es un lugar donde se transforma la madera, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo Es la trapiche azúcar. ¿Puede ser? De- ¿No? La E, profesor, curtiembre, cuero. La D. AD, Hacienda Cuero. No. la porque estamos lugar, objeto, producto también puede ser. O sea, donde se transforma, ¿no? Dime, Ajá. pero en los trapiches solamente se transforma azúcar, Mm, ¿no? También se transforma pisco, ¿no? Otras cuestiones. Entonces hay que buscar algo más exclusivo. La E, profesor, sería. La E. La E, profesor. Sí, Entonces, porque está produciendo La E. un claro, aparato. en las curtiembres es donde se hace la transformación de los cueros, ¿no es cierto? Exclusivamente. Acá, la 26, ángulo escuadra. En la izquierda tengo una figura geométrica, y en el segundo par de la derecha, tengo un instrumento con el que fabrico figuras geométricas. La E, círculo, compás. La E. La E, profe. A ver. La E. ¿Alguien más tiene otra posición? Las- La E. La E. La E es lo más cercano, ¿no es cierto? Tenemos círculo, que es una figura geométrica, y el compás, que es un instrumento para crear figuras geométricas, ¿no? Entonces, tenemos ahí esa respuesta, que es la E. La 27, mosca tortuga, a ver. Este es interesante también. la C, La D. A ver, la C, La B. a ver, chicos, ¿cuál? La B. La D. las C, La D, profesor. Salto, vuelo, bueno, podría es la ser. C, La C, profe. Algo pequeño con algo grande y lento. Sí. comparación de tiempo de vida. Sí, en Ajá. comparación de tiempo, sí, profe, sería la C. ¿Quién habló de tiempo de vida? A ver. Yo, profesor Andy. Excelente, mira, excelente, te felicito. Entonces, Yo ni la idea, profe. entonces, mira ese punto de vista, ¿no? Yo no me consta de las, lo que tenemos que ver acá, miren, por ejemplo, qué está pasando, ¿no? Un ratito que me voy a conectar. Ya, miren, acá por ejemplo, las demás alternativas no nos dan, ¿no es cierto? No nos alcanza a pensar en algún rasgo que podría unir a ambos términos, ¿no? Pero hay un rasgo, hay una alternativa, ¿no? Que sí nos acerca, ¿no? Y es, por ejemplo, esta alternativa a la C, ¿no? Que descartando las otras y abstrayéndonos totalmente, podemos pensar de que ambos, ese aspecto corresponde al tiempo de vida de ambos actores, ¿no? De ambos que están ahí. Una mosca, que saben que una mosca normalmente vive un día, ¿no? Como máximo, creo. Y una tortuga que puede vivir años, ¿no? Entonces, miren hasta dónde se traslada la abstracción de la analogía, ¿no? Miren hasta dónde va. Ya, entonces la 27 es la C. 28. Virtud virtuoso. La A, bondad. La C, profe. La C. Cólera irascible. ¿Qué más?
¿Qué más podría ser? La D. La D. La E, profesor. La A. La D. La A. La D, Bodal Ángel, ¿no? Pero miren, estamos hablando de... La E, profe. La E, La profesor. C, profe, una la actitud. C. Está hablando de una actitud. De cómo. Claro, está hablando de una... de una actitud, está hablando de una... digamos, Y de la persona que tiene ese... de un sentimiento, ¿no es cierto? Y del actor, del que practica ese sentimiento, ¿no? El que practica pues la virtud es el virtuoso, ¿no es cierto? Y estamos hablando, estimados, de afectividades, ¿ah? ¿No? Entonces, miren ustedes bien, ¿no? ¿Dónde está la carga semántica del sentimiento y dónde está el actor? ¿No? La C, profe. La C, simulación y hipocresía. Claro, entonces la que más se acerca es la C, pues, ¿no? La que más se acerca a la verdad que queremos encontrar, ¿no? A la semejanza es la C. Cólera irascible. 29, señor siervo, esa es facilísima. La C, profe. Siervo doble. La B, la B, la B. A ver, 29, marca vasallo. Y la 30, raíz árbol. Esta también es interesante. La C. La E. La D. La C, excelente. Es la C, miren, ¿saben por qué? Porque... Sí, profesor, la sé. Lugar Sí, donde profesor. se desarrolla. Sí, porque miren, De donde- entonces, dígame, ¿por qué, cómo podríamos comparar, por ejemplo, se podría comparar de repente en mi abstracción, podría yo comparar las bases de un edificio con la raíz? Sí. Sí, profesor, Sí, porque profesor. lo sostiene. ¿Ya? Ya, y dígame, yo podría hablar del edificio completo, como un árbol, como el árbol que Sí, profesor, sí. ¿ya? Yo digo que la A. ¿Ya? Entonces, miren, Mediante la respuesta es esa, pues, ¿no? La respuesta es esa. La respuesta es cimiento, edificio, ¿no es cierto? El cimiento, la raíz, ¿no? Y de la raíz que se ha desprendido, ¿no es cierto? El edificio. Entonces, la respuesta es la C. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos nuestra lista. Las siguientes semanas vamos también a seguir con estos ejercicios y vamos a desarrollarlos juntos, ¿no? Para que podamos cotejar de repente las respuestas. Voy a dejar de presentar. ¿No? Y vamos a presentar el siguiente ejercicio. Ya, miren, ahora hemos visto el punto de vista de poder escoger pares básicos semejantes a los que nos están pidiendo, ¿no? Esa es una forma de que podamos conocer las analogías, ¿no? Tratando de encontrar las correspondencias, hallar las semejanzas, ubicar las tipologías analógicas, encontrar la naturaleza, encontrar el orden, ¿no? Encontrar las clases gramaticales en las que me piden el par básico. Entonces, cuando me he fijado todo eso, pues ya realmente he estado desarrollando una actitud para poder aprender este tipo de actividad, ¿no? Entonces, ahora les voy a proponer yo conocer la analogía de otro punto de vista. ¿Y cuál punto de vista es? Es el punto de vista de poder crear yo oraciones, poder crear pequeños textos con esos pares analógicos que yo les voy a brindar,
Entonces les voy a brindar unos pares analógicos, ¿no es cierto? Y les voy a explicar lo que tenemos que hacer. Entonces yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Y luego se lo voy a enviar al WhatsApp con la delegada Francesca y vamos a empezar a trabajar de la misma manera. Y lo vamos a dar. A ver, ese micrófono, por favor. Hay un micrófono prendido. Gracias. Entonces te voy a pasar, Francesca, la práctica, ¿ya? Ya, profesor. Ya te pasé la práctica. Francesca, por favor, ponla en el grupo. Ya, profesor. Y voy a presentarla yo aquí. ¿La pueden ver ustedes? Sí, profe. A ver, me confirman, por favor. Fírmenme. Ya, bueno, sí la ven. Ya, miren, ¿de qué se trata esta práctica? Ya, digamos, tuvimos una experiencia, acabamos de tener una experiencia de encontrar la semejanza de los pares básicos, ¿no es cierto? Encontrar pares básicos semejantes y escoger una alternativa y discriminar, ¿no es cierto? ¿Para qué me va a servir esto en mi carrera? ¿No? ¿Para qué me va a servir el RB? Bueno, en el RB voy a encontrar también palabras nuevas, ¿no es cierto? ¿No? Que voy a tener que incorporar a mi léxico, ¿no? Voy a tener que incorporar a mi habla, ¿no? Y también, ¿a qué me va a servir el RB? Me va a servir a discriminar contenidos, ¿no? Cuando yo esté en una situación académica, cuando esté leyendo pues mis textos científicos que corresponden a mi carrera, ¿no? Y yo tenga que analizar cierta situación específica, voy a tener que discriminar los conceptos, las ideas que no se acercan a la realidad ni a mis objetivos, ¿cierto? Y me voy a quedar con lo que más se acerca a mi verdad científica, ¿no? De esa manera me va a ayudar el RB, ¿no? Y las analogías, y la comprensión de texto, y los sinónimos, y los antónimos. Entonces, esa es la idea, lo que tenemos nosotros, de la función que debe cumplir, pues, ¿no? El curso de nuestras vidas. Entonces, miren, acá estoy presentando y tienes una indicación arriba siempre, ¿no? Dice escribir oraciones coherentes, ¿no? Ya hemos dicho lo que es la coherencia, ¿no? Coherentes. Entonces, oraciones coherentes, ¿cierto? Que nos puedan ayudar para construir resultados del análisis de esos pares analógicos, ¿no? Entonces, miren, el primer par analógico que estoy poniendo es colisión-abolladura, ¿no? Y he escrito la siguiente oración. Dice, 2 camionetas sufrieron una colisión y tuvieron abolladuras por el accidente. Entonces he creado una oración, ¿no es cierto?, que engloba ambos términos, ¿no es cierto?, y forma un contenido. Entonces, ¿en qué aspecto, qué campo semántico se mueven esos pares, este par básico, ¿no? ¿En qué mundo? ¿En qué naturaleza?
¿Y causa y efecto? Claro, pero también, ¿en qué campos semánticos se mueven? Cuando te digo colisión, abolladura, y creo una oración como esa. Tal vez en el campo de los accidentes, ¿no? El tráfico, ¿no? Tal vez en el campo del tráfico, tal vez en que también hasta en los afectos, ¿no? Cuando ambos personas por su carácter sufren una colisión, ¿no es cierto? Y algunos salen abollados, pues, ¿no? Entonces, hasta ese campo semántico, ¿no? Tendría que ver, ¿no? Con este par básico. Entonces, pero en este caso, yo he escrito una oración que está asociada al mundo, pues, del tráfico, de los accidentes, ¿no? El mundo del transporte, podríamos decir, ¿no? Entonces, ya hice yo la primera, entonces le voy a pedir que trabajemos los siguientes ejercicios, son 10 ejercicios, ¿no? Y luego brindemos nuestras respuestas y nuestra justificación por qué hemos trabajado de la manera como lo vamos a hacer. Entonces, puedo conjugar los términos, puedo cambiar el orden, ¿no? Puedo, digamos, hacer lo necesario para lograr una oración coherente, ¿no? Que es lo que queremos. Entonces, les pido trabajar los siguientes minutos esta práctica. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Peggy? Ya, María Jazmín, el documento ya está en el grupo de WhatsApp. No sé si tú estás en el grupo de WhatsApp. A ver si me respondes. Eso, un pedido de concesión agrícola, ¿no? Ajá. Muy bien, excelente. Dime, ¿dentro de qué campos semánticos se está moviendo esta oración? El campo de pedir hacer una petición para un producto. Claro, por ejemplo, en el campo forestal, ¿no? En el campo agrícola, ¿no? En el tema de los negocios del campo, podría decir, ¿no? De la agricultura. ¿Ves? Ahí se está moviendo en ese campo, si estamos situado tú mediante tu oración, estos dos términos, ¿no? A ver, ¿alguien más tiene otra oración con pedido o concesión? Yo tengo una, profesor. A ver, ¿me puedes leer, por favor? Ya. Le he pedido a mi padre que me dé una concesión de un terreno. Que me dé la concesión de un terreno, ¿no? Muy bien, que me dé la concesión de un terreno. Perfecto. Muy bien, estás agrupando en esa oración los dos términos del par básico, ¿no es cierto? Que estamos pidiendo. Muy bien, excelente. A ver, ¿alguien más? Yo, profesor. A ver, por favor. Mi madre hizo un pedido para la concesión de la prestación de un servicio público, la cual no se le otorgó. Muy bien, excelente. Coma, ¿no? La cual no se le otorgó. Muy bien, excelente. Cumple con los requisitos que estamos pidiendo. ¿Alguien más? Nadie más. Siguiente. Hematía de sangre. Para eso, también los pares básicos me van a dar algunas palabras que yo no conozco, ¿no? Yo tengo que averiguar. Ahora es muy fácil, pues, ¿no? Hay miles de diccionarios electrónicos en la web. Ya saben lo que es una hematía, ¿no? Antes era más caleta, todo, ¿no? Teníamos que estudiar de separatas, ¿no? Y aprender de ahí de separatas, ¿no? Separatas impresas. Recuerdo en la academia, ¿no? Cuando yo, pues, hace unos años, pocos, también postulé para la universidad, ¿no? Entonces, dígame, ¿qué es un hematía? Sangre. O hemorragia o algo así. Glóbulos rojos, profe. Glóbulos de color rojo, profe. Un hematíe es un sinónimo de Glóbulos rojos. Claro, un hematíe es un sinónimo de glóbulo rojo. Profe, yo tengo una oración de eso. A ver, ¿me puedes dictar, por favor, para copiarlo?
pero no sé si está bien hecha. A ver, dime, claro, con confianza, ¿no? Ya, profe. Recibí mi examen, espérate, pero voy a leerlo un ratito. Ya. En mi examen de sangre me diagnosticaron el hematíe muy bajo. Ya. Los hematíes, ¿podemos decir? También, profe. En mi examen de sangre me diagnosticaron el hematíe muy bajo. Los Los hematíes muy bajos. Muy bajos. Podría ser, no sé, podría tener un sentido esto, ¿no? Podría tener un sentido. ¿Alguien más tiene oración? Yo, profesor. A ver, por Yo, favor. profe. La primero tú. Los hematíes, Dime, Hernán, te escucho. los hematíes transportan el oxígeno por medio de la sangre. Bien, los glóbulos rojos es su función, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿PI? Ya le digo. Los hematíes de mi sangre no tienen el color rojizo que suele tenerse, más bien son de un color rosado debido a mi anemia. Oh, qué buena. Y ese es un texto más grande que una oración, ¿no? Pero está bien, ¿ah? Está bien. Entonces el mensaje que has entregado está bien. Incluye también, ¿no? El par básico. Entonces, miren, ¿en qué terreno, en qué campo semántico se mueve ese par básico? En el cuerpo. Por ejemplo, en el campo de la salud. Claro, en campo de la salud. De la salud, de las enfermedades, puede ser, de las enfermedades de la sangre, ¿no? ¿En la salud? Claro, también de las sustancias del cuerpo, ¿no? Las sustancias corporales, ¿no? Entonces se mueve, miren, y sangre se mueve dentro de ese campo semántico, ¿no es cierto? A ver. Entonces ya tenemos ahí. Para la siguiente, a ver. 4. Tierra, lodo. A ver quién me puede dictar una oración. Yo, profesor. Yo, profesor. A ver, que sea un... A ver, que sea quién... Margot, a ver. Ya. La lluvia causó que la tierra de mi patio se haga un lodo. La lluvia ocasionó Causó que la tierra de mi patio se haga un lodo. y después no se haga lodo nomás, ¿no? Para no abusar de los artículos. Entonces tenemos acá lodo y tenemos tierra, ¿no? Que es mi par básico que me están pidiendo. Muy bien. Excelente, cumple con los requisitos de lo que estamos pidiendo. A ver, ¿alguien más? Yo, profe. Yo hice A ver. parecido, profe. A ver. María Fernanda. Pepa juega con... Ay, profesor. Peggy, ya, dale, Peggy, dale. Disculpa. Ya. Pepa juega con tierra los días soleados y con lodo cuando acaba de llover. Muy bien, excelente. María Fernanda. Yo hice parecido al que está escrito. Yo puse, al llover la tierra se hace lodo. La tierra se transforma en lodo, ¿no? Ajá, se funde en lodo también. También, entonces puedes ahí cambiarlo, variarlo, ¿no? ¿Alguien más? A ver, hay 54, dice acá, pero... A ver. Milán, se encuentra, Nadiuska, Nélida Pizarro. ¿Se encuentra uno de ellos? Víctor Raúl. Yo hago, profesor, la siguiente. La siguiente, vamos. Unisonancia. Profesor. A ver, unisonancia coro. Vamos a darle el turno, la oportunidad a Víctor Raúl, por favor. Vamos, Víctor Raúl. Profesor, dije la siguiente yo. ¿Cuál? Esa para el siguiente. Unisonancia coro. Digo, la 6. Ah, ya. Entonces ya, Nélida, tú tienes la 5, ¿no? Sí, yo la 5 tengo una. A ver, dime.
espera un momento, aquí está. La tierra es sólida, pero al llover se transforma en lodo. Ah, no, esa es la 4. Sí, La 5. ¿Tienes la 5? todavía no. Ya. Yo, profe, he hecho las 5. A ver, dime la 5. El coro es tan bueno que se produce una unisonancia perfecta. Excelente. El coro es tan bueno que produce unisonancia. El coro es tan bueno que produce una unisonancia perfecta. Perfecto, muy bien. Tenemos unisonancia. Dígame, ¿en qué naturaleza, en qué campo Música, semántico se profe. da? En música. En la música, ¿no? Yo Dígame, puse musical. Creo que es diferente. dígame, ¿hasta dónde podría alcanzar este campo semántico? ¿Hasta relacionarlo con qué? A ver, vamos a pensar y abstraernos. A ver, ¿hasta dónde podría llegar yo? ¿Podría relacionarlo con la iglesia? Sí, también se puede, profe. Claro, sí, ¿no es cierto? Llega hasta ahí. ¿Hasta dónde más llega? A ver, ¿a dónde más llega? ¿Un coro de ópera? Un coro de ópera, ¿sí? ¿Podría llegar, por ejemplo, a una protesta callejera? Sí, también llega. También. ¿No? Entonces miren cómo los pares de términos que forman las analogías, tenemos que desarrollar la habilidad de poder abstraernos de esa manera, ¿no es cierto? De poder conectar las palabras con otro significado, ¿no? Que ese es el objetivo, ¿no? Y conocer la naturaleza de esos significados, ¿no? Que es muy importante, y lo que estamos acá practicando, ¿no? A ver, ¿alguien más tiene algún ejemplo con unisonancia coro? Yo tengo, profe, uno, pero no sé si está bien hecho. No, tienes que tener confianza. Ya, Primero, profe. lo último que hay que pensar es en el fracaso. Primero hay que confiar en nosotros. A ver, vamos. Ya. Todos formamos la unisonancia y Fidel canta el coro. Todos, perdón. Todos formamos la unisonancia y Fidel canta el coro. Ok. Bueno, ahí la unisonancia Eso le falta. es la forma que que los coros cantan. ¿Han visto que todos cantan a la vez? ¿No? Y cuando todos cantan a la vez, todos Por eso es que dice, mantienen todos un tono. formamos la unisonancia y Fidel canta el coro. O sea, es la única persona que está fuera de la unisonancia y él solo hace el coro. Ah, mira, perfecto. Mira, Yo no sé separar. cuando cantan en cierto tono, los coros, ¿no? Cuando cantan todos a la vez o se detienen, has visto a la vez también, ¿no? Hacen movimientos precisos, ¿no? Calculados. ¿No? Entonces, ese es el efecto que produce la unisonancia, ¿no? Porque es impresionante cuando escuchamos un coro, ¿no? Ya, siguiente, frontera país. ¿Qué me puede Yo, decir? profe. A ver, por favor. Mi ciudad se encuentra en la frontera. Soy el guardián de mi país. Dice, ¿en mi ciudad? Mi ciudad se encuentra en la frontera. Soy el guardián de mi país. Muy bien, qué bonito eso, ¿no? Mi ciudad se encuentra... Estás hablando de puerto. Ah, sí, profe. Vamos a ponerlo con otro plano. Y dígame, ¿ya no están los haitianos por allá? ¿Qué pasó con ese tema? A ver, entonces pegamos frontera. Dime, ¿en qué campo semántico se mueve este par básico? ¿Nacionalidad? Ajá. Territorio, profesor. Territorio, geografía, ¿en qué más? ¿Ubicación? Ubicación, ¿qué más? Hay más, mira. Por ejemplo,
se podría, este par analógico se podría mover en el mundo de las migraciones? Sí, profesor. Sí, ¿no? Mucho porque para migrar tienes que pasar justamente por algunas fronteras. Claro, entonces se puede abarcar ese contenido, ¿no es cierto? Sí. Claro. También podría ser con las razas, profe. Perdón, no te escuché. También podría ser con las razas. Con las razas. Sí, ¿no? Claro. Por ejemplo, podría ser con el intercambio de mercancías, ¿no? El intercambio de productos, el comercio fronterizo. ¿Qué más? Frontera país. ¿Qué más se me podría alcanzar a pensar, ¿no? En los límites, ¿no? Podría, por ejemplo, pensar en estas lenguas de contacto como el portuñol, ¿no? Que se producen en las fronteras de los países, en los controles aduaneros. El cambio cultural que va a haber, ¿no? Al que esas personas ingresen. Claro, en cultura, ¿no es cierto? En cambios culturales. Entonces, miren hasta dónde puede expandirse este paro básico, ¿no? Muy amplio, ¿no? Yo lo hago, profe, el 7. A ver. En la 7 puede ser la pintura cambio de color. Profesor, por ejemplo, para 6. Yo lo hago la 7, profe. A ver, dime la 6. Dime tu ejemplo de la 6, por favor. Yo, profesor. Léelo, sí. La frontera de mi país es imposible cruzarla. La frontera de mi país es imposible de cruzar. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguien más? A ver, La 6, profe, mira que me acaba de surgir una idea. dime. En la frontera las cosas son más baratas que en el país. En la frontera las cosas son más baratas que en mi país. Ya, estamos pensando de que la frontera es nuestro país, ¿no? Que la frontera es un territorio... Pero es país de ambos, profe, porque es la frontera. Claro, sí, te entiendo. Es un territorio compartido, ¿no? Sí, entonces ya no sería solo de mí. Es lo que se llaman zonas francas, ¿no? ¿Has visto? En sí, profe, en las fronteras hay más comercio, dice. Intercambio de mercancías, intercambio de personas. ¿Qué más? Yo también he hecho, profesor, la 6. A ver, Pei, por favor. En la frontera de mi país suele haber gente que pasa mercancía ilegal. Muy bien, excelente. Pero ilegal. Pero miren hasta dónde va el contenido semántico. ¿Puede ir hasta el lado del narcotráfico? Sí, profe. Sí, profe. En la frontera Tráfico de personas también, profesor. De personas. Transporte de drogas. Claro, entonces miren hasta dónde puede viajar ese concepto de frontera país, ¿no? Es amplio, ¿no? Es amplio. Entonces, conforme más nosotros lo expandamos, vamos a tener una educación, ¿no? Con un sentido de poder abstraernos de esa manera, ¿no? Que va a ser bueno siempre para nuestra carrera, ¿no? A ver, siguiente, pintura color. ¿Quién dijo que me iba a dictar la oración? Profesor, en la pintura cambio de color. Ah. Yo le digo una... A ver, ¿qué me ibas a decir, Hernán? Qué dichosa pintura, dotada de hermosos colores. Qué dichosa pintura. A ver. Dichosa pintura. Dotada, ¿no? Sí. ¿Verdad? Profe, ya estaría hablando de plural los colores, ¿no? Qué dichosa pintura, dotada de muchos colores. Muy bien, sí. Es como una Profesor, información, ¿no? Dime. profesor, pero puede ser al revés también, o sea, color primero y luego pintura. Claro, yo te he dicho que podemos trabajar en lenguaje, tenemos que verlo como un cuerpo, ¿no? Yo puedo dar un ejemplo. A ver, dime. El color es la base de la creatividad. La pintura es la maravilla de la imaginación. Muy bien. Excelente, excelente. Muy bien creado. ¿Alguien más? Yo, profe.
A ver, por favor. La pintura con la que pinté mi pared es de color rosa. Muy bien. Ahora dígame, ¿en qué campos pueden navegar estos dos términos? ¿Campo artístico? Arte, profe. Claro, en el artístico, también en el campo laboral de pintar. Esto es Sí, profe. Los pintor, artistas, pintor de brocha gorda. los pintores. Pintor de brocha gorda, ¿no? Entonces, ¿también en qué lado? Por ejemplo, puede ser en el lado de femenino de, de esas pinturas del rostro, cosméticos, También, profe. Maquillajes. maquillaje, ¿no? ¿Podría navegar en ese? Decoración de hogares también. Puede ser para simbolismo también, profe, digamos el color blanco, ¿no? Que simboliza paz, todo eso, ¿no? Y cuando te Claro. dices así de negro. Ahora, la pintura del alma, ¿has escuchado eso? Diseñadora de hogares también, profe. La pintura del alma, el color de los sentimientos. ¿Podría navegar también en ese lado afectivo, emocional? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Entonces, miren, y en la oración, justamente estamos hablando del sentido técnico de pintar, ¿no? Del sentido del oficio de pintar, ¿no? Muy bien. A ver la siguiente, amargor, sabor. Distingamos Profesor, ¿la comida de aquel restaurante tuvo un sabor amargo? la comida de aquel restaurante y su buen sabor amargo. Muy bien. Bien. Sabor amargo. Dígame, ¿con qué se vincula este par? ¿Gustativo? ¿Podría ser el tema gastronómico? Sí, profe. ¿No? ¿Podría ser también un tema afectivo? El sabor de la derrota, por ejemplo. Sí, profe, también entra. ¿Mm? Yo, profe, tengo Bien. un efectivo ahí en esa oración. A ver, dime. ¿Tienes algún ejemplo? ¿Alguien más tiene un ejemplo con amargor sabor? Yo, profe, A ver. tu boca Hernán, tiene un sabor amargo que me gusta. ¿Perdón? Tu boca tiene un sabor amargo que me gusta. Excelente. Ahora miren, ahí, en lo que ha construido Eric, por ejemplo, ¿en qué lado navega? ¿En qué campo navega? Profe, yo tengo una. En el campo Profesor, ¿no es cierto? Yo también, profe. Yo tengo una, profe, A similar ver. al que dijo mi A compañero. ver, vamos, María Fernanda. A ver. Sus sentimientos son tan amargos como el sabor tan amargo de aquel... ¿Cómo es? Espera, profe. Sus sentimientos son tan amargos como el sabor del ají. O algo más picante, profe. Está bueno, ¿no? Yo, profesor. A ver, vamos, Víctor Raúl. Es algo parecido. Ya, El sabor amargo del limón me gusta. muy bien. Entonces, mire, estamos en el lado gustativo, tengo una. gastronómico. A ver, Francesca. Yo también, profe. Y ahí pedí. Ya. La comida de la suegra estuvo muy amargo porque le puso una hoja y sabía horrible. Bueno, sabor, ay, bueno, ya no importa. Ya está complicado. Ahí se dice que va contra la suegra, ya. Se va Ya es, Yo también, profe. Yo mira, tengo una, ese es profe, yo tengo una. un tema afectivo, ¿no? Mira qué importante, ¿no? El mundo de los afectos, de lo que yo podría sentir por mi suegra, de las relaciones humanas, ¿no? A ver, Harry. Ya, el sabor de una toronja me causa un amargor en la lengua. Muy bien, mira. Muy bien, excelente. Yo también, profe. A ver, vamos, Peggy. El amargor del café es mi sabor preferido. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿alguien más?
Yo le hice una cortita, profesor. A ver, vamos a ver. La naranja tiene un sabor amargo. La naranja tiene un sabor muy bien. Algo de los gustos, ¿no? Profesor, otro, las palabras Vale. de su boca sonaron tan amargos que el sabor de sus labios. La boca, ¿cómo? Perdón. Jazmín, ¿podrías repetir, por favor? Diga, profe. ¿Sí podrías repetir? Allá, o sea, las palabras de su boca sonaron tan amargos que el sabor de sus labios. Las palabras de su boca sonaron tan amargas, sonaron más amargas que el sabor de sus labios, ¿no? Sonaron más amargas que el sabor de sus labios. Sí. Supongo, no sé. Excelente, está bien, María Jazmín. Muy buena construcción. A ver, siguiente. Enhebrar, bordar. ¿Sabemos todo lo que es enhebrar? ¿Sabemos lo que es enhebrar? Aunque Sí, ahora ya profe. se usa poco, ¿no? Esto de insertar la aguja, ¿no? ¿Usan ustedes esos términos? ¿Insertar la aguja? Yo se usa cuando Claro. ¿Y dónde se mueve en qué campo semántico se mueve este par básico, ¿no? en la costura sería. Costura, en la textilería. ¿Costurería? Textilería, bordaduría, temas relacionados con la ropa, ¿no? Con los hilos, con las fibras. ¿Con qué más? ¿Podría yo bordar Diseño de modas también puede ser. Diseño de modas. Claro, de la moda, excelente. ¿Podría yo bordar el alma? ¿O bordar los sentimientos de alguien? Sí, ¿Podría? profe, sí se puede. Sí, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué? Porque el lenguaje, el español, me lo permite, ¿no? Porque su grado de abstracción es tanto que llega a ese punto de que yo le puedo decir, vamos a bordar el alma y ustedes lo pueden comprender, ¿no? A pesar que puede ser un absurdo, ¿no? Normal se entiende, profe, porque son Claro. Entonces, a ver, códigos. ¿quién tiene, por favor, una oración con? Yo, profe. A ver, una, por favor. Se deben enhebrar los hilos para construir un buen borde. A ver, se debe Profesor, enhebrar un ratito. Crear un buen bordado. Muy bien. Es el verbo bordar, ¿cierto? Ha sido transformado al sustantivo bordado, ¿no? Muy bien. He utilizado los recursos necesarios para poder crear una oración coherente. A ver, ¿alguien más? Yo, profe. A ver, por favor. Enhebrar una aguja es lo más difícil de bordar una tela. Muy bien, excelente. Digamos, ¿qué relación tienen enhebrar con bordar? Enhebrar es un paso previo, digamos, es un requisito que yo tendría que cumplir antes de bordar. Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿no? Es como insertar la aguja, no antes de coser. Claro, antes de coser, el paso previo, ¿no es cierto? Esa es la relación que tiene. Entonces, se mueve esto en el mundo, pues, de la textilería, de la moda, ¿no es cierto? De los vestidos, de los adornos, hasta de los afectos, ¿no? Se podría enhebrar el alma, se podrían enhebrar los sentimientos, me alcanza, digamos, mi abstracción para ponerme en ese nivel de lenguaje. Sí, ¿no? Porque también conocemos la poesía, porque es algo natural también, intrínseco a los seres humanos, ¿no? Profesor, podría ser una así, aunque es algo A ver, loco. bueno, Mira, ella enhebra su alma mientras él borda su corazón. buena, qué buena, eso es poesía, qué bonito. Es un lenguaje estilizado, ¿no? ¿Ha visto? El lenguaje también nos produce emociones, ¿no?
Entonces, excelente. A ver, patente y latente, la última. Miren, ¿qué es lo patente? Predecir, Claro. sin que lo notes. No, ese es lo latente. Lo patente que es, lo evidente, ¿no? ¿No? Lo que está ahí. Lo que va a suceder sin que... Claro, lo que es evidente, lo que se muestra, ¿no? Lo que está ahí, ¿no? Es algo patente, ¿cierto? Algo que está ahí presente, es visible. ¿Y lo latente qué es? Cuando dicen peligro latente. Lo invisible, lo que no puedes ver, ¿no? Fácilmente. Claro, lo oculto, ¿no? Lo que nos acecha, ¿no? Lo que está ahí esperándonos, ¿no? Cuando dicen me late esto, ¿es porque ya lo vieron o porque todavía no lo ven? Porque No lo no lo vieron. vieron, pues. Claro, no lo ven, pues, ¿no? Y le está latiendo, dice, no, me late esto, ¿no? Me late que va a pasar esto. Entonces, por Como ahí una va, corazonada. ¿no? Ajá, latente. Intuición. Es la intuición, profe. ¿Perdón? La intuición. Ajá, ya, entonces, ¿cómo podríamos armar una oración ahí? A ver qué me dice. Hernán patentó... A ver, déjame... A ver, tranquilo, no. Ya, Hernán patentó un camino latente mientras llamaba por teléfono, conduciendo su auto. Hernán patentó, a ver. Patentó. Un camino, una carretera, Una carretera. ¿Ya? mientras hacía una llamada, ¿Ya? ¿Qué más? conduciendo su auto. Y latente. Después de carretera es latente. ¿Patentó una carretera o una cartera? Latente. Carretera latente. Despierta, no dejes que te posea. Sujeta en sus manos. Una carretera latente. Bueno, ya. Pues eso es un contenido bien, ¿no? Medio abstracto, ¿no? Porque patentó una carretera latente. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Que mostró una carretera? A ver, ¿alguien más tiene una oración con patente y latente? Sus palabras patentó mi corazón latente. Palabras patentó mi corazón latente. Muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Podría yo decir lo patente es lo contrario a lo latente? Sí, profe. Un sinónimo y antónimo. Ujú. Claro. Es un Entonces, en ese par básico, ¿qué tipología existe de analógica, de antonimia, ¿no es cierto? Antonimia sería. ¿Alguien más tiene algún ejemplo? Yo, profe, A ver, por favor. me otorgaron una patente para poder prevenir un peligro latente. Ok. Y también la patente han visto que es como la marca, lo que, por ejemplo, ¿dónde está su patente? ¿No? Su patente de fabricación. ¿Y qué es la patente, chicos? ¿No es como un cuadrito? ¿Como un sticker? ¿Como un sello? ¿No es cierto? Que tiene que verse, ¿no es cierto? Donde dice el año de fabricación y todo, ¿no? Entonces, algo que se ve, algo evidente, algo que vistoso, que se tiene que ver, algo que está patente, ¿no? Y lo latente es lo oculto. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna? Profesor, una como esta, María fue patente ante algo latente. Fue patente ante algo latente. O sea, se hizo ver ante algo oculto. ¿Algo así quieres decir? Sí, más o menos por ahí.
Perfecto. ¿Alguien más? Tenemos todavía un par de minutos. Me estoy enviando. A la delegada. Le estoy enviando los ejercicios con los ejemplos, ¿no? Francesca la semana, ¿no? Ya te envié, Francesca, los ejercicios con los ejemplos. ¿Alguien más quisiera participar, por favor? ¿Todos estamos? Ya, entonces voy a dejar una tarea para el grupo que va a ser reescribir un texto que les voy a mandar. ¿Ya? Y la próxima clase lo empezamos haciendo esto. Pero es para que lo tengan ya, ¿no? Y vamos a hacer prácticas y luego vamos a tratar el último tema para pasar a hacer unas prácticas la siguiente semana. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna? ¿Alguien quiere participar? Profesor Miguel, buenas noches. Buenas noches. Profesor, un favor grande, le saluda Carlos de la oficina de CEPRE. Después de sus clases, por favor, lo deja la videoconferencia aperturada para que hacer coordinaciones con los estudiantes, ¿sí? Muchísimas gracias. Muy bien, estimado Carlos Alberto Rojas. Muy bien, estimados alumnos. Nos vemos la próxima clase, ¿no? Espero que hayamos aprendido juntos, ¿no? En esta oportunidad. Yo me retiro y los dejo, por favor, con Carlos, el señor Carlos Alberto Rojas, para que converse con ustedes. ¿Ya? Ya, profe, nos vemos. Buenas noches. Chao, profesor. Chao, profesor.